nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor esté con todos vosotros. Celebramos hoy, como ha pasado otros días, una fiesta que no es propia del domingo. Es propia de cada día, pero de los días de cada día, pero este año cae en domingo y por eso cada 7 años la celebramos en domingo. Es el aniversario de la dedicación de la Basílica de Letrán, en honor de Cristo Salvador. Dicho así, para muchos les suena a poco, pero es lo que llamamos la Catedral de Roma, la Catedral del Papa, donde está la cátedra, desde donde enseña el Papa. La gente piensa, cuando piensa en el Papa, piensa en San Pedro, y San Pedro es una iglesia de las que llamamos martiriales, o sea, hechas sobre la tumba de un apóstol o de un santo o de un mártir. Y después hay las iglesias catedrales, donde son la iglesia propia del obispo. La iglesia propia del obispo de Roma es la Catedral San Juan de Letrán. A lo mejor ese es el nombre vulgar, llamada así, San Juan de Letrán, pero el nombre oficial es la del Divino Salvador, que es Cristo mismo, a Él dedicada. Cuando un día vayáis en peregrinación, veréis ese cartel grande fuera en la puerta. Esta es la iglesia que preside todas las iglesias en la caridad. Y así es esa iglesia de Pedro, del que preside a toda la iglesia, pero desde la caridad, no desde el poder. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que preparas una morada eterna a tu majestad, con piedras vivas y elegidas, multiplica en tu iglesia el espíritu de gracia que le has dado, de modo que tu pueblo fiel crezca siempre para la edificación de la Jerusalén del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor. De abajo del umbral del templo corría agua hacia el este. El templo miraba hacia el este. El agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Me hizo salir por el pórtico septentrional y me llevó fuera hasta el pórtico exterior que mira al este. El agua corría por el lado derecho. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la zona oriental, desciende hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que se agita allí donde desemboque la corriente tendrá vida, y habrá peces en abundancias.
porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado el mar y habrá vida allí donde llegue el torrente. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales, no se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Temiendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. El Señor del universo está con nosotros. Nuestro alcázar es Dios de Jacob. Venid a las obras del Señor, las maravillas que hace la tierra. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, sois edificio de Dios. Conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo, como hábil arquitecto, puse el cimiento, mientras que otro levanta el edificio. Mire cada cual cómo construye. Pues nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. He elegido y santificado este templo, dice el Señor, para que mi nombre esté en él eternamente. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. La fiesta de hoy es un poco extraña para muchos, celebrar una iglesia, un edificio, pero en realidad no celebramos un edificio. Como sabéis muy bien, los primeros cristianos no tenían iglesias. En el primer cristianismo está por un momento el templo de Jerusalén, pero sobre todo todas las primeras celebraciones se hacían en las casas. En las casas, desde la última cena que se hace en una casa, también el don del Espíritu Santo viene en la misma casa, en el mismo cenáculo. Pero después también se reunían todos los sábados por la noche, no los domingos, porque los domingos se trabajaba en ese tiempo, hasta el Edicto de Milán, el año 313, donde se decreta la libertad religiosa y se puede ser cristiano, ya no está penalizado ser cristiano. No, como muchos dicen, se hace religión de estatal el cristianismo. Eso no fue con Constantino. Constantino nunca fue católico. Esto la gente no lo entiende. Constantino fue bautizado clínicamente, que se llama, o sea, justo antes de morir, y clínicamente quiere decir en la cama. Las clínicas son las que tienen camas. Eso quiere decir clínica, en el fondo, estar inclinado en clínica. Estar en la cama. Pues, y fue bautizado por un obispo arriano, no católico. O sea que de católico no tenía nada. Su madre sí que había sido católica, pero él no. Pero dejó la libertad a los cristianos, dio el domingo fiesta para que se pudieran reunir en vez del sábado por la noche los domingos. Porque en la mentalidad clásica el día se acaba cuando se va la luz. Así que por la tarde-noche de ese día ya es del día siguiente. Para nosotros tenemos esa mentalidad de las 24 horas y el cambio de día es a las 12 de la noche. Pero para los clásicos el cambio de día es cuando se va el sol. Se va el sol, pues ha acabado el día y viene el día siguiente. Y entonces los primeros cristianos, cuando se iba el sol el sábado, y ya siendo domingo, celebraban la misa y después una cena común, una cena de fiesta respecto a esa misa después de haber comulgado. Entonces, ¿qué pasó? Eso se hacía en las casas de la gente rica, no porque hubiera nada contra los pobres, sino porque en la de los pobres no se cabía. Y lo normal eran comunidades pequeñas, entre 50 y 100 personas, y en eso en una habitación pequeña no se cabe. Así que iban a los más ricos de la comunidad. Y allí hacían lo que eran la misa y lo que hiciera falta. Con el tiempo empezaron a hacer 2 tipos de misas. La misa en Roma, hablamos en este caso, cuando se empiezan a hacer las catacumbas, y allí ponen las catacumbas de los papas, de los santos, de los mártires y de todos los cristianos, pero hay unas capillas dentro de las catacumbas especiales para ellos. Y ahí se hacen altares y se empieza a hacer la misa en honor de los difuntos, de los santos, de los mártires, pidiendo la intercesión de ellos por toda la comunidad. Y después se hacen la que serían las misas normales, las que se hacían cada domingo, cada sábado por la noche. En las casas, muchas de estas casas se fueron transformando en iglesias y se ve, todavía hay estudios como esas casas, sobre todo los estudios se han hecho en Roma, pero hay más sitios de cómo esas casas se iban transformando. Y todavía hoy se conservan parroquias
por ejemplo, como la de Santa Gala, en Roma. Santa Gala es un caso curioso. Nunca fue santa. Seguro que era santa, una santa mujer, pero nunca fue canonizada. Era la dueña de una de las casas que ella transformó en iglesia. Y entonces la gente iba a misa a la iglesia de Gala, a la casa de Gala. Y con el tiempo la empezaron a llamar, cuando ya era difunta, Santa Gala, y se quedó el nombre de Santa Gala en Roma. Nunca beatificada, pero existe todavía hoy la parroquia de Santa Gala, reconstruida allí donde estuvo su casa. Y esa casa que se había ido transformando. Y encontramos muchas iglesias, por ejemplo la iglesia de San Clemente, también en Roma, que era una casa normal no, era una escuela mitraica, una escuela dedicada a la diosa Mitra. Y en el siglo I, estos adoradores de Mitra, lo que sería una especie de Baco, pero oriental, lo que hacen es convertirse al cristianismo, cierran esa escuela mitraica y en su casa construyen una iglesia. Y hoy en día se puede visitar todavía lo que era la escuela mitraica en el sótano segundo. Se puede subir después al sótano primero, donde había una iglesia antiquísima, y ahí después hay la planta baja, donde está una iglesia del siglo X. Y todo eso es el fruto de la evolución de la fe, que vino por las familias que se fueron convirtiendo y que la misa se hacía en las casas y por eso se llamaba la Domus Ecclesia, la iglesia en casa, que es como fueron las primeras. Pero llega la libertad religiosa y se empiezan a construir lo que eran las grandes iglesias. Y en tiempo de Constantino se hacen 3 de las 4 basílicas principales. O sea, hay lo que son las basílicas y lo que son las otro tipo de basílicas secundarias. Las 4 basílicas principales sabéis que son San Pedro y San Pablo como basílicas martiriales, y después la basílica de San Juan de Letrán, que le celebramos hoy, la catedral del Papa, también de Constantino, y la 4ª es posterior. El Papa Liberio hace una ermita, la ermita famosa sobre el monte Esquilino, que se llama la Basílica Liberiana, por el Papa Liberio. Pero pocos años después habrá el concilio de Éfeso, donde se declara Santa María, Madre de Dios, 432. Y ahí se hace entonces la gran Basílica de Santa María la Mayor, donde el Papa Francisco ha querido enterrarse, y ahí está enterrado él. Estas iglesias enormes representan en el fondo lo que es la iglesia. Y me explico. Esto es catequesis de primer día de primera comunión. Cuando se entran los niños, lo primero que les preguntan, ¿qué es esto? Y los niños dicen normalmente, esto es una iglesia, ¿vale? ¿Pero qué es la iglesia? ¿Es esto? No. La iglesia es cada uno de los cristianos que viven en comunión con Cristo y en comunión con los demás. Los cristianos formamos la iglesia. ¿Y por qué le llamamos entonces a esto iglesia? Porque aquí es donde se reúnen los que son iglesia. Así que es iglesia solo mientras se reúnan los cristianos allí. Cuando dejan de reunirse, deja de ser iglesia. Por ejemplo, el Parlamento andaluz, que está en lo que fue una iglesia. ¿Es una iglesia eso? No, lo fue, pero no lo es. Es simplemente ahora un parlamento. Oh, pero tiene forma de iglesia, sí, pero no es iglesia, no se reúnen los cristianos, se reúnen otra cosa. No sé lo que será, pero es otra cosa el parlamento. No son los cristianos. Entonces, ahí donde se reúnen los cristianos es iglesia. Sea aquí, sea en una casa, sea en una plaza, lo que sea. Entonces aquí le llamamos iglesia porque es un signo de que aquí se reúnen los que son iglesia. Y algunos le llaman templo. ¿Tienen razón? Sí, pero las iglesias son templos porque tenemos al Santísimo y adoramos a Dios que está presente en el Santísimo, en el Sagrario. En ese sentido es templo.
pero solo en ese sentido. En realidad es el lugar del culto a Dios y de la reunión de los cristianos para hacer culto a Dios, no para otras cosas. Las iglesias se hicieron para esto, para el culto a Dios. Por eso cuando se hacen conciertos y otras cosas en las iglesias, dices cuidado, 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 que no es lo que Dios quiere. Prohibido del todo, no. Desaconsejado, sí. Cuando no hay más posibilidad porque no hay nada en toda la ciudad ni el pueblo, pues mira, la iglesia colabora con lo que haga falta, pero solo, porque queda muy bien en la iglesia, conciertos, no. Y menos cuando hay teatros y hay de todo en las grandes ciudades, no tiene sentido en las iglesias. Así es como lo marca la Santa Sede. Cuando no hay nada, pues la iglesia ha de ayudar a lo que sea al pueblo. Pero cuando hay otras cosas no se tienen que dejar las cosas que son propias para el culto, para cosas que no son de culto. Aquí, gracias a Dios, no hay ese problema en esta parroquia, porque la sonoridad es tan mala que aquí los conciertos no se pueden hacer, porque se oye muy mal en esta iglesia. Está mal hecha en dos cosas. Está muy bien en otras, pero en dos cosas mal hecha. Está mal hecha en sonoridad, el sonido, y luz, que no entra luz, entra poquísima luz. Y menos mal que ya Mosén Pons, si no recuerdo mal él, pues puso todos los vidrios en la puerta para que entrase algo de luz y no quedase tan ahogada en luz esta iglesia. De hecho es lo que más se quejaban cuando yo era niño, que esta iglesia era oscura, 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 oscura y no se oía nada. Las dos cosas iban juntas, así decían hace más de 50 años. Estamos en esta fiesta, decíamos, San Juan de Letrán. ¿Qué significa San Juan de Letrán? La catedral del Papa. Por una parte, las iglesias representan la iglesia en cuanto están fundadas en la piedra angular, que es Cristo, y nosotros somos como una piedra del edificio, cada cristiano una piedra. En este sentido hay como una parábola de lo que es la iglesia. Todos juntos formamos la iglesia, pero teniendo como piedra fundamental a Cristo y a los apóstoles. Sin ellos no hay iglesia. Una asamblea de todos a decidir lo que nos dé la gana no es iglesia. Será otra cosa. Le llamarán lo que queráis. Le llamarán demagogia, le llamarán lo que queráis, pero no es iglesia. La iglesia es el centro Cristo. Después, cada cristiano que quiere llegar a Cristo y estar en comunión con Él para llegar a la vida eterna. Eso es la iglesia. Pero también en este caso decíamos que es la iglesia del Papa. Como decíamos, la iglesia del Papa en sí no es San Pedro, es San Juan de Letrán, es la catedral. Si vais alguna vez allí os encontraréis dos piezas únicas. Una es la cátedra de Pedro, la silla desde donde en teoría tendría que enseñar Pedro. Es un signo, no enseña desde allí, no hace falta que se siente allí, pero es el signo de la enseñanza de Pedro. Y después en el baldaquino que está en el presbiterio, veis que habrá este baldaquino y encima del baldaquino dos figuras, dos bustos de Pedro y Pablo. Y en esos dos bustos están lo que son las calaveras de Pedro y Pablo, las cabezas. ¿Por qué? Porque es el centro de la cristiandad, la catedral del Papa. No es San Pedro, todo el mundo siempre piensa en San Pedro, San Pedro, San Pedro. Está muy bien San Pedro, no tengo nada contra San Pedro. Pero la catedral, el centro de la fe, viene de donde el Papa simbólicamente enseña. San Pedro se hizo más famoso todavía, si hace falta, por el hecho de la invasión de los italianos cuando conquistan Roma y el Papa se queda encerrado durante prácticamente un siglo casi en el Vaticano. Entonces el Vaticano pasa a ser el centro del Papa, pero el centro era la catedral, era San Juan de Letrán, no era San Pedro. Eso es muy moderno, la gente piensa que es de toda la vida, no, es de hace pocos años que el centro es San Pedro, era siempre la catedral del Papa.
Es verdad que en este momento está dándose un cambio extraño, donde parece que el centro de la diócesis de Roma es San Juan de Letrán, y lo es. Ahí está toda la curia romana y está todo el centro de la diócesis. Sin embargo, para el gobierno de la Iglesia Universal parece como si quedase todo en San Pedro, donde ahí está la curia vaticana, no la romana, sino la vaticana, de cara al gobierno de la Iglesia Universal. Bueno, son tonterías porque en el fondo de todo lo que son curias y estas cosas solo hay una cosa importante, que es la figura del Papa, que es la figura de Pedro, la figura de aquel escogido por Dios y que tiene que ser el centro de comunión de la Iglesia. Por eso hoy se pide especialmente por el Papa. Pedimos por toda la Iglesia, pero que el Papa sea ese centro de comunión que nos alimente desde la comunión, nos dé a Cristo para que seamos alimentados por Él, para que Él vigile y custodie la Iglesia para bien, pero para un bien real, buscando lo que ha de ser la voluntad de Dios. Pero así todo, dejadme dar una pequeña vuelta de giro. Decimos, sí, los templos, sí, las iglesias, pero ¿tienen sentido estas iglesias? En el fondo, en el Nuevo Testamento hay un cambio radical. Hasta ese momento estaba el gran templo, Jerusalén, el templo de Jerusalén. Pero Jesús dice claramente, llegará un momento en que ya no se adorará ni aquí, ni en el monte Garizim, ni en Jerusalén, sino que se adorará a Dios en espíritu y en verdad. Y sale esta escena fantástica en el momento de la crucifixión de Jesús. Cuando muere Jesús, sale de su costado sangre y agua, símbolo de los sacramentos y de esta agua, estos sacramentos que han de entrar en el mundo, purificando el mundo. Es la primera lectura. Y vemos cómo se rasga el velo del templo. El templo ya pierde, ya no es el signo de la presencia de Dios. Y cambia la presencia de Dios, que es Cristo, que vendrá en el momento de la resurrección, pero que nos da su Espíritu Santo para que nosotros seamos templo de Cristo. Lo importante ya no es el edificio iglesia, ya no es el templo. Lo importante es cada cristiano que ha de ser templo del Espíritu Santo. Y eso que muchos dirían, este cura que se lo inventa, nos lo dice San Pablo hoy en esta segunda lectura. Dice, primero, el cimiento. ¿Cuál es el cimiento? Cristo, no hay otro. ¿No sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? Cada uno de nosotros es templo o llamado a ser templo de Dios. Y aquí viene la bomba que lanza San Pablo y que realmente nos cuesta entenderlo y reconocerlo en nosotros. Sabéis que vosotros sois el templo de Dios, el Espíritu de Dios habita en vosotros. Así que, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Vaya, se pone en plan duro. Nosotros somos el templo de Dios. Así que hemos de, llamados a ser templo, consagrados a Dios por el bautismo y la confirmación, alimentados por la palabra de Dios y los sacramentos, somos templo de Dios. Hay el que destruya el templo de Dios, que es Él mismo. O sea, hay de aquel que vaya contra Dios en su cuerpo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Por eso, el respeto a cada uno y el respeto de Dios a cada uno es inmenso. Y la tentación del hombre es dejarse llevar por el mal. En ese momento destruye su templo, o sea, a sí mismo. ¿Y qué queda cuando el hombre ha destruido a Dios en sí mismo? No le queda nada, más que ser destruido. Por eso eso llevaría a un curso de ejercicios espirituales entero. El vivir como respuesta a la gracia de Dios, en esa santificación que Dios quiere para cada uno, sabiendo que Él habita en nosotros, si vivimos de verdad en la gracia de Dios. Es la vocación de cada cristiano vivir la santidad
para llegar un día a estar con Él en la vida eterna. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. En este templo de piedras vivas que somos nosotros, oremos a Dios Padre. Por la Iglesia, la casa de Dios, que va edificándose sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por las familias que viven en condiciones penosas, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por los que tienen la responsabilidad de buscar soluciones justas y eficaces al problema de la vivienda, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por nosotros llamados a integrarnos en la construcción de la Iglesia, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas. Son la oración de tu Iglesia que ora en el Espíritu. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es lo que te doy, es vino y pan, Señor. Es lo que te doy, es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Es lo que te doy, mi vida es Señor, es tu amor también es mi dolor, es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor Nuestro fin y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, esta ofrenda, concede a los que te invocamos la gracia de los sacramentos y el fruto de nuestros ruegos, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón,
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque generosamente te dignas habitar en toda casa consagrada a la oración, para hacer de nosotros, con la ayuda constante de tu gracia, templo del Espíritu Santo, resplandeciente por la santidad de vida. Con tu acción constante santificas a la Iglesia, esposa de Cristo, representada en edificios visibles, para colocarla en el cielo para gloria tuya, como madre gozosa por la multitud de sus hijos. Por eso con los santos y con todos los ángeles te alabamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Siento dentro de mí un fuego que no se apaga, y cada día que pasa me devoran más sus llamas. Siento dentro de mí el latido de tu alma, la sonrisa de tu rostro, la caricia de tu gracia. Eres tú que te metes en mi vida sin pedir casi permiso, sin dejarme otra salida.
cuando al fin resucitaste, te hiciste en contradicto de mi cruel desconfianza y mi amargo pesimismo. Tardo para comprenderte, tú me hiciste revivir y en mi corazón dormido con tu pan volvió a latir. Eres tú la razón de mi existencia, el recuerdo de mi olvido, el fin de mi indiferencia. Eres tú por quien muero y por quien vivo, por quien siento lo que siento, por quien ando este camino. Oh Jesús, llévame siempre contigo, ya no importa mi pasado, donde vas allí te sigo. Ya no importa mi pasado, donde vas allí te sigo, donde vas allí te sigo. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo, camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo, camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo, camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Oremos. Oh Dios, que has querido hacer de tu Iglesia signo temporal de la Jerusalén del cielo, concédenos por la participación en este sacramento ser transformados en templo de tu gracia y entrar en la morada de tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Debéis recordar, la colecta de hoy era para la colecta de Germanó y es la iglesia, el día de la Iglesia diocesana, y es la colecta pues para mantener también las otras parroquias con más dificultades. Y como siempre el jueves, meditación y estudio de las lecturas del domingo, tanto presencial como telemáticamente. El Señor esté con vosotros. Y os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos Gracias a Dios. Oh Reina del cielo, puerta del paraíso, salve, tú traes al mundo la esperanza, tú traes al mundo la paz, tú que al Señor acogiste en la humildad de tu casa de Nazaret y en tu seno engendraste a Jesucristo el Señor. Santa Madre de Dios y Madre de Dios, toda gracia
expugnar.